página 44, los polipéptidos largos se fraccionan antes de su secuenciación. Los instrumentos automáticos más eficaces para la obtención de secuenciadores, operan sobre polipéptidos de 20 a 60 residuos de longitud. Por lo tanto, es deseable una partición específica y completa en sitios relativamente raros. Los reactivos siguientes cumplen con este requerimiento. A. Bromuro de cianógeno, CNBR. Inicialmente los residuos de cisteína son modificados con ácido iodoacético. Después el bromuro de cianógeno rompe con el lado COH de la metionina. Puesto que la metionina es comparativamente escasa en los polipéptidos, por lo general se producen fragmentos peptídicos dentro de los límites del tamaño deseado. B. Tripsina. La tripsina rompe el lado COOH de los residuos lisina y arginina. Si los residuos de lisina son obtenidos con anhídrido citracónico, una reacción reversible, para cambiar su carga de positiva a negativa, ahora la tripsina se separa solo después de ARG. La obtención de residuos de arginina es menos útil debido a la abundancia relativa de residuos de lisina. No obstante, resulta de utilidad en la división subsecuente de fragmentos obtenidos de bromuro de cianógeno o yodosobenceno. El yodosobenceno fracciona los relativamente escasos residuos de TRIX. No se requiere una protección previa de los demás residuos. Hidroxilamina. La hidroxilamina separa los enlaces comparativamente raros de asparagina y glicina, aunque por lo general no da resultados cuantitativos. Proteasa B8. La proteasa B8 de Staphylococcus aureus separa los residuos GLU-X péptido con preferencia por condiciones en que X es hidrófobo. La unión GLU-Lis resiste el fraccionamiento. Esta reacción es útil para la degradación subsecuente de fragmentos obtenidos con bromuro de cianógeno. Hidrólisis con ácidos moderadamente débiles. Esta separa el enlace raro ASP-PRO. La secuenciación requiere de múltiples digestiones. Las 2 o 3 digestiones del polipéptido original, normalmente MET-TRI-ARG-ASGLI, combinadas con subdigestiones apropiadas de los fragmentos resultantes, por lo general permitirá la determinación de la estructura primaria completa del polipéptido. Exceptuando algunas dificultades extraordinarias en la purificación de los fragmentos, esta puede efectuarse con unos pocos micromoles del polipéptido. Las mezclas de polipéptidos deben separarse antes de la secuenciación. La purificación de fragmentos se logra principalmente por filtración en gel en ácido acético o fórmico, por cromatografía líquida de alto rendimiento de fase invertida, CLAR, o por cromatografía de intercambio iónico en fosfocelulosa o sulfofenil cefadex en soluciones de ácido fosfórico. La cromatografía de intercambio iónico y electroforesis de alto voltaje, EAF. Estas técnicas, que separan con base en la carga, se aplican a polipéptidos de peso molecular bajo y también aminoácidos. El valor pK para el grupo carboxilo terminal del ácido alfa-carboxílico de un polipéptido es más alto que el del grupo alfa-carboxilo en el aminoácido correspondiente, es decir, el COH peptídico es un ácido más débil. De manera inversa, el grupo amino terminal es un ácido más fuerte, tiene pK menor que el aminoácido del cual proviene. Filtración en gel. La secuenciación automatizada utiliza cantidades pequeñas de polipéptidos grandes de 30 a 100 residuos. Sin embargo, muchos polipéptidos de peso molecular alto desnaturalizados pueden ser insolubles debido a la exposición de residuos hidrófobos antes escondidos durante la desnaturalización. Aunque la insolubilidad puede resolverse con urialcoholes, ácidos orgánicos o bases, estos restringen el uso subsiguiente de técnicas de intercambio iónico para la purificación de péptidos. Sin embargo, la filtración en gel de péptidos hidrófobos grandes puede llevarse a cabo entre ácido fórmico o acético 1 y 4 molar. Esta técnica separa moléculas de tamaños diferentes con base en su exclusión o inclusión con los poros de un filtro molecular como Cefadex. CLAR de fase invertida. Una técnica potente para la purificación de péptidos no polares de peso molecular grande es la cromatografía líquida de alto rendimiento de material no polar con elusión mediante solventes polares, CLAR de fase invertida. La filtración en gel y la CLAR de fase invertida se emplean juntas para purificar las mezclas complejas de péptidos obtenidas por digestión parcial de proteínas. EAF en filtros moleculares. La filtración molecular puede usarse junto con la separación por carga para facilitar la partición. Aunque es posible emplear almidón y agarosa, el soporte más común es un polímero de enlaces cruzados de acrilamida. Para la electroforesis en gel de poliacrilamida, EGPA, las soluciones de proteínas se vacían en tubos
o se aplican en placas que contienen un amortiguador de poliacrilamida con 2 a 10% de enlaces cruzados por inclusión de bisacrilamida de metileno, bis, CH2, CH, CONH2, CH2, o reactivos con enlaces cruzados similares. Luego se aplica corriente directa. La visualización se logra por tinción con azul de cromacie o plata. Una variante popular es la EGPA bajo condiciones de naturalización. Las proteínas se hierven y a continuación se someten a electroforesis en presencia del compuesto desnaturalizante dodesil sulfato sódico, SDS. La molécula con carga negativa CH3H2 recubre a los péptidos en la proporción aproximada de un SDS por cada 2 enlaces peptídicos. Esto sumerge la carga original de la proteína volviéndola fuertemente negativa. Así, las separaciones subsiguientes se basan en manera primaria en el tamaño molecular. El EGPA-SDS se usa de manera extensa para determinar los pesos moleculares de péptidos por comparación de sus movilidades con la de los estándares de pesos moleculares conocidos. Para la secuenciación se utiliza la reacción de Edman. La secuenciación automatizada utiliza el reactivo de Edman, fenilisotiacianato. La reacción de secuencia libera el aminoácido aminoterminal como un derivado de feniltioidantoína, el cual se identifica mediante CLAR. El próximo aminoácido por secuenciar entonces se deriva y se elimina. Luego se repite el proceso. Una secuencia de 30 a 40 o en ocasiones 60 a 80 residuos aminoácidos se determina en una operación continua. Las reacciones de Edman se llevan a cabo en una película delgada sobre la pared de una cámara de reacción giratoria o en una matriz sólida a la cual el carboxilo terminal del péptido se ha acoplado de manera covalente. La secuenciación en fase gaseosa, una técnica en fase sólida, emplea reactivos gaseosos y facilita la remoción de productos gaseosos. Los métodos de secuenciación en fase sólida son aplicables a cantidades muy pequeñas de péptidos, en algunos de hasta 1 microgramo. Deben secuenciarse varios péptidos sobrepuestos. Conocer la secuencia de todos los péptidos del bromuro de cianuro de una proteína no proporciona por sí mismo su estructura primaria completa, ya que no se sabe el orden en que estos péptidos se encuentran en la proteína. Para deducir una estructura primaria inequívoca también deben prepararse y secuenciarse péptidos adicionales cuyas terminales amino y carboxilo se sobrepongan con los de los péptidos CNBR. Estos péptidos adicionales se producen por técnicas, por ejemplo, digestión con quimiotripsina, que dividen la proteína en otros lugares distintos a los residuos MET. Luego de la deducción de una estructura primaria inequívoca por comparación de secuencias peptídicas se efectúa por un proceso análogo al ensamblaje de un rompecabezas, como esta figura: fenilisotiocianato, reactivo de Edman, y un péptido, un ácido feniltioidantoínico más protón nitrometano, pérdida de agua, una fenilidantoína y un péptido más corto en un residuo. Reacción de Edman. El fenilisotiocianato reacciona con el amino terminal de un residuo de un péptido para dar ácido fenilidantoínico. El tratamiento con ácido en un solvente hidroxílico libera la fenilidantoína, la cual es identificada posteriormente mediante su movilidad cromatográfica y un péptido más corto en un residuo. Entonces el proceso se repite. Uso del péptido Z sobrepuesto para deducir que los péptidos X y Y están presentes en la proteína original en el orden X, Y, no Y a X. Péptido X, péptido Y, péptido Z, porción C terminal del péptido X, porción N terminal del péptido Y. Para localizar los puentes de disulfuro, los péptidos de proteína sin tratar y de proteína reducida y oxidada se separan por cromatografía bidimensional o por electroforesis y cromatografía, huellas dactilares. La visualización con ninhidrina revela los péptidos más escasos en la digestión de proteínas sin tratar y un péptido adicional en la digestión de proteína tratada. Con el conocimiento de la estructura primaria de estos péptidos es posible inferir las posiciones de los puentes de disulfuro. La secuenciación de péptidos y de DNA son técnicas complementarias. Aunque la simplicidad y la velocidad de la técnica de secuenciación del DNA
ha revolucionado de forma en que se determinan las estructuras peptídicas. La secuenciación de péptidos y DNA son técnicas complementarias más que mutuamente exclusivas, cada una con ciertas ventajas. En tanto que las estructuras primarias de las proteínas se pueden deducir mediante la secuenciación de los genes que las codifican, la secuenciación directa de las proteínas continúa siendo esencial para el análisis de su estructura. La secuenciación del DNA no puede mostrar la posición de los puentes de sulfuro o la presencia de otras muchas modificaciones post-translacionales. Los codones triples y las moléculas apropiadas de tRNA solo se encuentran disponibles para los 20 aminoácidos más comunes. Por tanto, la secuenciación del DNA no puede revelar la presencia de propilo, hidroxilicil o un huésped metilado, isopretilado, fosforilado, esterificado u otros residuos aminoácidos post-translacionales modificados que efectúan funciones esenciales en proteínas específicas. Así, la técnica de Edman continuará siendo fundamental para demostrar la determinación estructural de péptidos y proteínas. Aunque la secuenciación de péptidos no presenta estas desventajas, muchos de ellos experimentan una o más modificaciones post-translación por procesamiento proteolítico. Por tanto, la secuenciación del DNA es una ayuda valiosa para detectar polipéptidos y prepropéptidos lábiles importantes en la catálisis o en la señalización de péptidos dirigidos a organelos subcelulares específicos. La espectrometría de masas puede utilizarse para secuenciar péptidos. El bombardeo rápido de átomos, BRA, unido a la espectrometría de masas, EM, en dos espectrómetros de masa integrados, proporciona un camino alternativo para secuenciar péptidos con longitud de alrededor de 25 residuos. El bombardeo rápido por átomos de argón o xenón de los átomos de un péptido disuelto en glicerol forma un ion péptido con carga positiva. El primer espectrógrafo de masa limpia el ion péptido de iones contaminantes y luego lo transfiere a una celdilla en donde colisiona con átomos de helio. Debido a la energía que absorbe, el ion péptido se fragmenta a partir de sus dos terminales, con lo cual forma múltiples iones de tamaño decreciente. Entonces el segundo espectrómetro de masa determina la masa molecular de estos fragmentos del ion. La comparación de los iones de acuerdo con los incrementos sucesivos de masa permite la identificación de todos los fragmentos aminoácidos y de la secuencia del péptido completo. La técnica BRA dirigida por computadora es muy rápida, no requiere péptidos altamente purificados, identifica residuos modificados por traslación, a diferencia de la técnica de Edman para secuenciar péptidos cuyas terminales aminos están bloqueadas. Por ejemplo, las acidoides en comparación con los secuenciadores avanzados de Edman, las principales desventajas de BRAM son su alto costo y menor sensibilidad.